como uno quiere, pero uno tiene dos formas de vivir la ola. O la ola te revuelve y te va a llevar igual, o tú vas en una tablita surfeando. Entonces, yo creo que ese es un mensaje bien bonito para todas ustedes, para todos los que estamos acá, porque la vida en sí misma nos va mostrando la pauta realmente, ¿cierto? Y realmente uno tiene planes, y los planes son planes. No sabe uno si es que los va a lograr al 100% o no. Sin embargo, uno tiene la oportunidad, porque siempre depende de uno, elegir cómo va a vivir esos planes, cómo va a vivir la contingencia, cómo va a vivir las cosas que pasan positivamente, las cosas que pasan negativamente. Uno elige. Porque comienza en ti. Me dio risa porque yo entré y me puse a mirar y me gustó que habían hartos mensajes, y mensajes cortitos, bien precisos, que sería bueno que ustedes antes de que se fueran los miraran un poco. Y de hecho ahora los vamos a conversar un poco, ¿ya? Porque en definitiva menos es más. No sé si es necesario, ¿cierto?, tener una lista gigante de motivaciones, de sueños, de anhelos, etc. Cuando de repente una palabra, un plan, una forma también nos puede ir ayudando a ver la vida quizá un poco más simple. Como decía el Iván, puede equilibrar un poco las cosas, tener un poquito más de liviandad y con eso empezar a vivir un sueño, que es el que tienen ustedes hoy día, ¿cierto?, que se transforma en un desafío para poder cumplir con los objetivos que tienen en su trabajo. O sea, todos ustedes, ¿cierto?, son llamados a ser líderes, a liderar grupos de personas que van a venir, ¿cierto? Y ustedes van a tener una responsabilidad. Pero lo importante acá es que el primer paso del liderazgo externo es el liderazgo interno. O sea, si ustedes son capaces de liderarse personalmente, probablemente van a ser más capaces de liderar a otros que vengan. Y por eso es tan importante partir diciendo, en realidad, ¿sabes qué? Siempre depende de mí. Depende de la mirada que yo tenga. Depende de cómo yo me enfrente a los desafíos. Porque siempre van a haber factores externos. Y factores que nosotros no podemos manejar. Paz con eso. Lo importante es qué puedo hacer yo con lo que puedo tomar, ¿cierto? O sea, con lo que está en mi rango de alcance. Y cuando yo asumo un poquito eso, es increíble cómo disminuye también la ansiedad, el estrés. Porque muchas veces la ansiedad y el estrés, como decía, ¿cierto?, Iván, que incidía en aspectos biológicos, viene también por la proyección de mis expectativas hacia algo incierto, hacia algo que yo quiero, pero que no lo veo tan tangible. Entonces cuando voy caminando me doy cuenta a lo mejor que no voy a alcanzar la expectativa que tenía, y eso finalmente también te genera un estrés que de repente es innecesario. ¿Por qué? La cultura oriental, y me voy a basar también en lo que decía el Iván, trabaja en una meditación que es potente y que es súper simple, que se llama mindfulness. En inglés mindful es mente llena, y el mindfulness es la mente vacía. Entonces, ¿a qué se refiere? Que nosotros en el día a día vamos caminando y vamos viviendo pensando mucho en el futuro, pensando mucho en el pasado, viviendo muy poco en el presente. Y las cosas ocurren en el presente. Las expectativas son del futuro. Lo que hice o no hice es del pasado. Y si yo voy caminando en el día a día pensando en chudas, es que no hice tal tarea, o no hice esto, o aquí me equivoqué, cometí un error acá, y voy caminando hacia adelante pensando en que me equivoqué, aparece un problema que es el pensamiento negativo. Y hay un pensamiento negativo, el pensamiento negativo que da muchas vueltas se llama pensamiento rumiante, ¿ya? Porque las vacas, ¿cierto?, comen y tienen 4 estómagos, y entonces comen, tragan, vuelven la comida, ¿cierto? Después tragan de nuevo y vuelven la comida. Entonces esos son animales rumiantes. Y el pensamiento rumiante es el pensamiento que da vuelta, de repente se va, pero después vuelve, ¿cierto? Y después se va y después vuelve. ¿Y cuántas veces no nos hemos dado cuenta que estamos acostados antes de dormir y pensamos al tiro en todas las cosas que nos han salido mal, o en ese pensamiento que yo creo que cada uno de ustedes lo distingue, que les da vuelta y les da vuelta y les da vuelta y les da vuelta, ¿ya? O están viviendo mucho en el pasado o se están proyectando mucho para el futuro. Entonces el equilibrio aquí también es la clave.
ser más conscientes del presente. Nosotros en coaching ontológico se le llama coaching ontológico porque viene también desde la ontología del lenguaje, el origen del lenguaje y cómo nosotros trabajamos y vivimos en función a las conversaciones. Ustedes van a trabajar conversando y trabajan conversando y logran el éxito o el logro de sus resultados depende del tipo de conversación que tengan ustedes con la persona que tengan enfrente. No infravaloremos nunca una conversación, no el poder de una conversación, porque las conversaciones son las que nosotros tenemos en el día a día y van armando nuestra vida. Se plantea, ¿cierto?, que la acción genera ser, el lenguaje en sí es acción. Cuando yo hablo, actúo, y cuando yo actúo, genero mis resultados. Por lo tanto, el lenguaje es acción. De la forma en que ustedes hablen, la forma en la cual ustedes se comuniquen, van formando su ser. Y la gente los ve, ¿cierto?, y las mira en función a cómo hablan, a cómo actúan. Entonces, ahí hay algo importante. Nosotros tenemos que ir trabajando la forma en que nos comunicamos. Y cuando nosotros decimos que comienza en mí, ¿cierto? Comienza en mí, y si ustedes ven para allá, ¿cierto? Dice, comienza con un sueño. Yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando, la primera clase, Alicia Pizarro, que es como la profesora, ¿cierto?, que nos hace las clases. Probablemente a ella no le guste que le diga profesora, pero lo digo para que se entienda, ¿cierto?, que ella nos enseñaba. Ella, el primer día nos dijo, tomen una piedra. Bueno, nos dijo dos cosas, después les voy a decir la otra. Pero nos dijo en un momento, tomen una piedra y tírenla lejos. Tírenla lejos. O sea, no tengan miedo de que la piedra de su sueño, o sea, en este sentido ella hacía la analogía de que la piedra era a dónde queríamos llegar. Entonces yo tengo la posibilidad, ¿cierto?, de ganar una piedra y voy a ir ahí, ¿cierto?, en terreno seguro, yo sé dónde cae y voy y llego a mi piedra. Pero también tengo la otra opción de soñar en grande, de poder decir, ustedes van a ser líderes de equipo y poder proyectarme a qué tipo de líder quiero ser. Y ahí nos decía ella, sueñan en grande. ¿Qué tienen? ¿Y cuál problema? Tiren la piedra lejos, lo más lejos que puedan, y caminen hacia allá, porque se transforma en una motivación. Lo importante de la motivación, porque como ustedes se dieron cuenta, nosotros trabajamos en deporte y con los deportistas nosotros trabajamos una de las principales variables psicológicas que inciden en el deporte, que es la motivación. Nosotros hablamos, y la motivación es el motorcito que te hace caminar, ¿cierto? Pero la gracia de ese motorcito es que tú lo puedas elegir, lo puedas tangibilizar, lo puedas ver y que después lo cuelgues en un cuadrito y que ya no te centres tanto en esa motivación, sino que te centres en los pasos que te van a llevar a esa motivación, en el proceso. Y ustedes ahí dicen, el plan del éxito. Por lo tanto, el plan es lo que nos lleva al éxito. Y el éxito es consecuencia de ese plan. Tanto ustedes como líderes, más que pensar en el éxito, más que pensar, por ejemplo, en las lucas que van a ganar, piensen en cuál va a ser el plan. Piensen en cuál va a ser el paso a paso que van a dar ustedes, porque ustedes se van a distinguir de los demás, porque ustedes van a ser, ¿cierto?, un conglomerado que destaque de la competencia en este caso, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de poder ir creciendo también, como institución, como organización. Entonces, es interesante cuando uno va ordenando, porque decimos ya, parte en mí, pero comienza con un sueño, o sea, tiro mi piedra. Y cuando llego, ¿cierto?, y tiro mi piedra y elijo a dónde va a caer mi piedra, me acuerdo de mi motivación. Y la dejo, ¿cierto?, colgadita para saber cuál es el plan. Y cuando la tengo colgadita, el plan. Esa es la apuesta. Nosotros estamos aquí en el póker, tiramos bolín al plan. Damos todas las fichas al plan. Como consecuencia, vamos a ver, ¿cierto?, qué resultados tenemos. Probablemente, si nosotros trabajamos en la forma y mejoramos nuestras acciones, nuestros resultados van a ser mejores. Pero no siempre está el foco en las acciones. O sea, el plan no siempre incluye que yo voy a hacer hoy día esto, que mañana voy a llamar a tal persona, que después voy a... No, también incide, y esto es más importante aún, en la forma en cómo yo veo las cosas. O sea, qué tipo de observador soy yo en el mundo. Porque yo perfectamente puedo tener un plan de acciones muy bueno, pero si yo estoy viendo el mundo negativamente, o si yo no estoy entendiendo
las capacidades que tengo o no me estoy dando cuenta de lo capaz que soy, probablemente no llegue a buen puerto. Porque las acciones por sí solas se nutren del observador que somos. Y el observador que somos en el mundo es quien nos va guiando, ¿cierto? Nos va diciendo cuáles son nuestras pautas de comportamiento. La forma en que nosotros observamos el mundo es importante. Si nosotros vemos el mundo con resignación, vamos a ver un mundo que no nos lleva a ningún lado. Estoy resignado o resignada a que estas cosas son así. Las cosas son así, eso es complejo porque si ustedes a lo mejor analizan, a lo mejor hay varios espacios de resignación en la vida de cada uno y cada una, ¿cierto? Esto siempre ha sido así, por lo tanto no va a cambiar. También está el espacio, ¿cierto?, del resentimiento. Cuando yo tengo rabia, me enojo un poco, tengo pena mezclada también, y cuando siento que la vida es injusta. Entonces, si yo tengo un muy buen plan, una muy buena meta, un muy buen desafío, pero siento que la vida es injusta y que la verdad probablemente no me va a funcionar, les aseguro que probablemente no les va a funcionar. Porque parte en uno, pero no solo parte en uno, sino que en quién soy yo, en cómo veo el mundo. También está el otro lado, el lado de la paz, de aceptar aquellas cosas que no han sido, que no fueron y que probablemente no van a ser, pero con paz, que es muy distinta a la resignación. Es como entender que hay áreas de mi vida que fueron, que lamentablemente no voy a poder cambiar, pero lo veo con una emocionalidad de aprendizaje. La paz conlleva aprendizaje, conlleva aceptar y poder aprender. Y por otro lado está el otro estado emocional, que es sumamente importante, que es aquí donde las quiero invitar, que es a la ambición. Ese es el otro estado, la ambición, pero una ambición bien entendida, una ambición no codiciosa, no de esta de tirar codazos para el lado, ¿cierto?, y que voy a ganar, y no es así. Es la ambición de yo creer que puedo hacer más, de yo creer que puedo ser mejor. Es la ambición de creer que parte por mí, de que todo parte por un sueño y que puedo hacer un buen plan y que todos los días soy infinitamente capaz de aprender. Porque no hay así nosotros estábamos hablando recién de neurociencia. Hoy día los estudios de neurociencia indican que nosotros durante el largo de nuestra vida seguimos generando neuronas. Así como algunas se van muriendo, otras van creciendo. Y seguimos armando canales neuronales. Antes se decía que no, antes se decía que llegábamos hasta cierta edad nomás y con esas neuronas nos quedábamos. Eso está obsoleto. Y no está obsoleto hace mucho tiempo. Hoy día los estudios cerebrales es cuando más información hemos tenido en el mundo del cerebro. Y esto no pasó hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, también son estudios importantes, nuevos, que se han hecho, que indican que la plasticidad neuronal nos acompaña durante el largo de nuestras vidas. Por lo tanto, mezclemos lo que estamos hablando, biología, ¿cierto?, ciencia, la neurociencia que nos dice que hay plasticidad neuronal durante el resto de nuestras vidas, mezclémoslo con la actitud. O sea, si mi cuerpo biológicamente me dice que puedo seguir aprendiendo siempre, y yo lo creo, generamos un gran ser humano que puede seguir mejorando siempre. Y eso es clave, porque probablemente, y lo digo probablemente porque me ocurre a mí, le ocurre a todo el mundo, hay muchas veces donde hemos sentido que a lo mejor yo toqué un techo, o que hasta aquí esto es lo que más he podido aprender, y si se dan cuenta es solo la creencia de que hasta ahí no más llego. Nada nos impide seguir aprendiendo, solo nosotros. Y lo único que tiene techo acá es este salón. Yo no veo aquí cabecitas con techo. Ninguna. Los límites cerebrales, los límites afectivos, los límites cognitivos son expandibles. Hay límites que yo no puedo expandir, como mi tamaño, ¿cierto? No puedo hacer eso, ¿cierto? Yo mido tanto, probablemente me vaya achicando más pero no puedo incidir en eso, ¿cierto? Pero sí puedo incidir en los límites mentales. Y eso es una invitación para ustedes. ¿Ya? Lo otro que nos decía Alicia Pizarro, cuando estábamos
en formación de coaches es, primero, cierto, que somos eternos aprendices. Somos eternos aprendices. Como que nos instan a nosotros, aunque estemos certificados, a decir que nosotros somos aprendices de coaching. Porque en realidad saben que es real. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Entonces, como nunca vamos a dejar de aprender, nos decían algo súper interesante. Yo sé cuánto sé. Si usted me pregunta, ¿sabéis multiplicar? Sí. ¿Sabe restar? Sí. ¿Sabe de psicología? Sí. Sé que no sé. Entonces, ¿sabes de, no sé, medicina? Chuta, no. ¿Sabes de mecánica? La verdad, poco. No, poco y nada, diría yo. Trabajando en rally y todo, no sé mucho de mecánica. Entonces sé que no sé eso. Pero la gracia de todo esto es que yo no sé cuánto no sé. No sé cuánto no sé, porque hay tanta información, hay tantas cosas, hay tantos estímulos, que yo la verdad es que soy infinitamente capaz de seguir aprendiendo. Y esa es una invitación para todas ustedes, ¿cierto? Para todos. Y para todos nosotros en realidad. Sí, me incluyo. Siempre querer aprender un poco más. Si ya han sido líderes antes, si ya han liderado equipos antes, agarren lo que sirve, aprendan a desaprender para poder aprender de nuevo. Porque de repente hay hábitos, hay conductas que nosotros tenemos que nos sirvieron por acá, en este tiempo, pero ha avanzado, yo he tenido más experiencia, estamos en otro año, me han pasado ciertas cosas y quizás los hábitos que tenía antes, hoy día, no son los más eficientes. Entonces, por eso yo les decía, una cosa son las acciones que hagamos, otra cosa es como yo miro las cosas. Y nosotros, cuando cambiamos de observador, cuando nos damos cuenta que el observador que estamos siendo no nos está sirviendo para lograrlo, para lograr las metas, ahí es donde tenemos que hincar el diente, ¿cierto? Y trabajar. La tarea acá, ¿cierto? La invitación para ustedes es que hagan lo siguiente. Prendan una camarita, acá, arriba, de cada una de sus cabezas, ¿cierto? Y enciéndanla. Enciéndanla. Para que se vean, para que se analicen, se reflexionen. Nosotros en el día a día, con el estrés, con el trabajo, con la familia, con los hijos, las hijas, esposos, esposas, etc., uno avanza nomás. Y de repente uno no se da cuenta y ha pasado una semana, las semanas pasan volando. Y no me dio un tiempo para mí, no pensé un ratito, no leí un libro, hoy día no aprendí muchas cosas porque no me di cuenta qué cosas hice. Entonces, la invitación que nos hacían era esa: préndete una camarita, y esa camarita que cada una de ustedes tiene, manténganla un poquito prendida. Prendanla, para que en el día a día, mientras van caminando, se vayan pensando. Piensen cómo piensan. Eso se llama metacognición. Pensar cómo pienso. ¿Estoy tomando buenas decisiones? La forma en la que converso, la forma en la que propongo, ¿es la forma adecuada? ¿Me está generando buenos resultados? Si no me está generando buenos resultados, ¿en qué estoy fallando? ¿En las acciones que estoy haciendo? ¿O en cómo estoy mirando el problema? Que es un poquito más amplio, ¿cierto? Se le llama lo primero aprendizaje de primer orden. Cuando yo me doy cuenta de que las acciones que estoy realizando son las que no me están funcionando, se llama aprendizaje de primer orden. Cuando yo me doy cuenta que no son las acciones, sino que soy yo el que no está funcionando, se llama aprendizaje de segundo orden. ¿Ya? Y no es uno mejor que el otro, los dos se nutren. Probablemente cuando uno cambie la forma de observarse, cambie las acciones que hace. ¿Ya? Y de repente, si uno se da cuenta que sí está haciendo, o sea, sí está mirando el problema adecuadamente, cambiamos las acciones, cambiamos la forma de actuar, y con eso nos cambian los resultados. Si nos cambian los resultados, nos cambia el mundo. Y si se dan cuenta, es solo conversando. Si se dan cuenta, es solo conversando. No importa. Solfeamos. ¿Ah? No hay problema. ¿A qué no la pasamos? Sí. Cuando nosotros conversamos con Patricia sobre qué hablar, sobre qué trabajar acá hoy día,
empezamos a conversar estas mismas cosas. Y por teléfono empezamos a congeniar ideas. Decíamos, ¿sabes que eso está bueno? Decía, ¿sabes que eso que me estás diciendo me gustaría poder ir transmitiendo? Y cosas importantes que queríamos decir eran, somos infinitamente capaces de aprender. Por lo tanto, no se resignen a saber solo lo que saben o creer que no pueden seguir aprendiendo. El desafío que les viene ahora es grande probablemente. Yo no sé si alguna vez habrán liderado a otras personas, pero lo que estamos hablando hoy día es distinto. Lidérense ustedes también, en sus pensamientos, en su forma de ver las cosas. A medida que ustedes se lideren, van a poder liderar a otros también, ya que es como la autogestión. Entonces, siempre soy capaz de seguir aprendiendo, ¿cierto? Dentro de mis estados emocionales, lo que me ayuda a avanzar es la ambición también. Una ambición bien entendida, una ambición que me ayude a tirar una piedra lejos. Y ese es un buen mensaje para ustedes que van a empezar a emprender. Tiren la piedra lejos. Tercero, veamos dónde está el problema. Si no estoy obteniendo los resultados que tengo, ¿dónde está? ¿Están las acciones? ¿O están como estoy mirando yo el problema? Si yo distingo eso, se me abre un mundo. Se me abre un mundo, porque si me doy cuenta que son las acciones que son las que me están entrampando, las cambio. ¿Ya? Y si me doy cuenta que soy yo el que está viendo el problema mal, yo cambio. Oye, si cambiamos todos los días, y el mundo cambia todos los días. Hoy día dicen que lo único estable es el cambio. Si cambiamos, imagínense, mientras nosotros estamos conversando en internet, lleno de información. El IPC es lo único. No, claro, el IPC. El IPC. Y entonces, lo único estable también es el cambio. Atrévanse ustedes también a cambiar, a mirar el mundo distinto, con otros ojos, con ambición, de seguir creciendo, de seguir mejorando, de liderar a otros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Un pequeño ejercicio. Y también nos vamos a conectar, así como Iván los conectó con la respiración, nos vamos a conectar un poquito nosotros con una parte de nuestro cuerpo que es quizás un poco desconocida, pero que se dice que es el anclaje a la tierra, ¿ya? Que es como nosotros nos podemos anclar a la tierra. Que estando sentadas, ¿cierto? Les voy a pedir que se pongan derechitas. Y esta va a ser la mezcla entre el ejercicio anterior que les hizo Iván. Lo vamos a complementar con la postura, ¿ya? Porque la mezcla de ambas va a ser la clave también para poder equilibrar, ¿cierto?, el sistema parasimpático que decía el Iván, y que biológicamente ustedes están también más predispuestas a mirarse mejor, a pensarse mejor. Cuando estén con dudas, cuando no sepan cuál es el camino más o menos, ¿cierto?, para dónde voy, cuál es el plan que yo decía recién, ¿cierto? Si es que mi plan está bien o está mal, o si mi motivación está bien o está mal. Hagan este ejercicio. Abajo de sus glúteos hay dos huesitos que se llaman isquiones. Se llaman isquiones. Y se dice que cuando uno se sienta en sus isquiones, sientan sus isquiones. Tomen asiento, igual me voy a sentar acá. También. Y hay dos huesitos. ¿Cierto? Entonces, están, de hecho, si se levantan un poquito, están ahí abajo. Ahí abajo. Son los dos huesitos que tienen abajo los glúteos. Siéntense en sus isquiones. Estiren su espalda. Que la espalda no toque, por ejemplo, el respaldo. Que no toque el respaldo. Siéntense sus isquiones y sientan cómo el equilibrio, ¿cierto? O la postura, en este caso equilibrada, las lleva, ¿cierto?, hacia la tierra. Es importante, bueno, si tienen problema de postura pueden ir a la clínica nuestra y... pero es importante acá un paso. Obviamente, ¿cierto? Si nos duele la espalda. Ah, perfecto, ya, está bien. Vamos a hacer, ¿cierto?, ambas. Vamos a hacer ambas cuestiones.
Salimos win-win, entonces estamos ganando los dos. Entonces la idea es que ustedes cuando respiren así como el Iván les dijo, ¿cierto? Ustedes tengan la capacidad también de descubrir dónde están sus isquiones, se anclen hacia la tierra y sientan como la espalda descansa en los isquiones. No es la espalda la que los sostiene, no es el cuello